Ahora ya hay una alerta por el uso de fármacos para bajar de peso. Sobre esto hay que platicar con el doctor Alejandro Macías, médico especialista en infectología, quien a través de sus redes sociales ha mandado varias alertas y hay que preguntarle varias cosas. Doctor Macías, como siempre, gracias. Buenos días. Hola Héctor, muy buenos días. A tus órdenes. Gracias, doctor. Oiga, estamos revisando, actualizando la información, los medicamentos para bajar de peso en México. En México, por lo menos, ya nos dirá usted si la información es correcta de nuestro rastreo por la inteligencia artificial. Al menos 7 medicamentos tienen registro sanitario por COFEPRIS relacionados con el control de peso, aunque solo 2 están aprobados específicamente para adelgazar en personas con obesidad o sobrepeso sin diabetes. Sí, Héctor, mira, son medicamentos muy buenos, ¿eh? Por un lado hay que decir que es una verdadera revolución en el manejo. No había habido en la historia de la medicina medicamentos tan buenos para bajar de peso. Son tan buenos que han reducido, por ejemplo, en los Estados Unidos la necesidad de hacer cirugías bariátricas. Pero también hay que decir que se ha abusado de su uso, sobre todo sin una estricta supervisión médica. Hay que decir que son medicamentos que siempre van a dar efectos secundarios al principio y hay que irse acostumbrando muy poco a poco. Por eso hay que estar bajo supervisión médica y además de médicos que tengan experiencia en su manejo. Generalmente van a dar náuseas, frecuentemente diarrea, vómito, sobre todo en las primeras semanas. Entonces, el abuso que ha habido es que se han vendido sin receta, por ejemplo, o sin prescripción médica y masivamente para mucha gente. Entonces, es un fenómeno que está viendo sobre todo en los Estados Unidos y empieza a verse parcialmente en México. Entonces, esa es la alerta inclusive que han emitido las autoridades de salud. Sí, de acuerdo. Con todo y que también revisando algunos de los precios en el mercado, doctor Macías, no son nada baratos. Por ejemplo, pueden rondar entre los 5,500, 8,200, 12,000 pesos un solo tratamiento. Sí, mira, depende de la sal que se use. Ahora también hay presentaciones un poco más económicas, que son, por ejemplo, la presentación oral. Puede ser que no gastes arriba de unos 2,500 o 3,000 pesos. Poco a poco se han ido abaratando algunas sales. Algunas son, y depende de la dosis que necesites también. No todo mundo responde igual. Hay gente que responde muy bien a dosis muy bajas y le sale más barato, digamos, pero hay gente que necesita dosis altas, sobre todo a tiempo largo. Un problema de estos medicamentos es que lo que se está viendo es que van a ser un poco como los antihipertensivos, que los tienes que tomar durante tiempos muy largos. La gente cree que es tomárselos, bajas de peso, los dejas de tomar y ya quedaste con el peso abajo. No es así. O sea, son medicamentos que debes seguir tomando porque cuando dejas de tomarlos vas a recuperar el peso. Exacto. Entonces, el tratamiento tendrá que ser por años. Por años. Si no es que para toda la vida, doctor Macías. Mira, probablemente no para toda la vida, porque sí está visto que generalmente después de unos 2, 3 años ya tú cambiaste también tu conducta, o sea, en la medida que si te quitan el hambre ya no tienes tanto apetito, ya no tienes tanto gusto por los alimentos y te acostumbras a una dieta de un poco menos de calorías, básicamente. Y entonces, sí, pasando 2, 3 años, se tienen que ir quitando de manera muy paulatina también, Ujú. ¿verdad? Para que vean que vayas bajando la dosis y ya no rebotes Sí. y hasta dónde vas a rebotar, porque también hay que decir que siempre vas a rebotar aunque sea un poquito, pero si pesabas 110 kilos, bajaste, digamos, razonablemente a 80 kilos, cuando los vayas suspendiendo puede ser que recuperes unos 5 o 6 kilos, es lo normal, De acuerdo. pero poco a poco y bajo supervisión. Si no lo haces así, casi seguramente vas a fracasar, ¿eh? Entonces va a haber un fracaso y puedes tener efectos colaterales importantes. Doctor Macías, ¿sabemos si los servicios públicos de salud, el Seguro Social, el ISSSTE, los médicos que integran esta fuerza médica de estas dos instituciones ya recetan, ya se cuenta dentro de las medicinas que Mira, hay que tenemos? decir que ya existía desde antes algunas sales, por ejemplo, la liraglutida,
que era lo que comercialmente se conoce como la Victoza, ya la tenía desde antes el Seguro Social. Ujú. Nada más que, como bien decías en un principio, no todos estos GLP-1 se reconocen para bajar de peso. Sin embargo, como la Victoza que están mostrando ahora, ya se conocía que servía para bajar de peso, Saxenda, la Victoza. Sin embargo, hay dos ahora, que son básicamente los que reconoce Cofepris, que son específicamente también indicados para bajar de peso. Uno es la semaglutida, que es el famoso Ozempic, Ujú. y otro es la tirzepatida, que es el Monjaro o Monjaro. También las instituciones empiezan a tenerlo. Hasta donde yo sé, ya el Seguro Social tiene en su menú de medicamentos, ya tienen semaglutida. Hasta donde sé todavía no la tirzepatida o Monjaro. Pero seguramente que poco a poco los va a haber. Ahora, otra vez, inclusive en las instituciones públicas. La gente no tendrá que pensar que le van a dar esto de inmediato porque es una solución, y que no tengas que hacer ningún otro cambio. Cuando empiezas a tomar estos medicamentos o a inyectártelos, hay formas tomadas y hay inyectadas, son maravillosos, son muy buenos, Sí, insisto, sí. pero tiene que acompañarse pues de una dieta, de una disciplina que vas a ir adquiriendo precisamente gracias al medicamento, y de hacer ejercicio. Y si haces todo eso, sí, vas a tener un buen resultado sin ninguna duda. Por último, de nuestra parte, doctor Macías, de lo que se ha sabido recientemente en cuanto a la aplicación de estos medicamentos para bajar de peso, ¿hay en el horizonte secuelas, consecuencias, efectos secundarios? Sí, mira, de hecho, desde un principio se habían establecido, además de los efectos secundarios agudos, como te decía, diarreas, Ujú. vómitos, náuseas, se habían establecido que si podían dar otras complicaciones, como por ejemplo pancreatitis o hepatitis, cosas como esas. No, y lo que se ha ido viendo es que no realmente, de hecho, protegen contra muchas Ah, cosas. vaya. Si tú bajas de peso, te van a proteger contra la insuficiencia renal, Ujú. contra la insuficiencia hepática, contra la cirrosis hepática, por ejemplo. No, son muy, muy buenos, no hay que quitar eso del renglón. Nada más que, otra vez, hay que quitarse esa idea de que es ponerse un medicamento y todo va a ser miel sobre hojuelas. No va Por a ser arte de así. magia, sí, claro. No es Bien. una magia, no. Doctor Macías, gracias por actualizarnos con esta información que le va a servir a muchísima gente. Gracias por su tiempo. Sí, Héctor, con mucho gusto, cuídense.